El eco de la bofetada aún resonaba en mis oídos cuando vi cómo mi hermana gemela, Laura, se derrumbaba en el suelo de la cocina, su mejilla enrojecida como las aceitunas maduras que colgaban de los árboles en los campos de Jaén. «Eres una vergüenza para esta familia, una aberración», gritó mi padre, su voz ronca como el viento que azota las sierras en invierno, mientras blandía el cinturón que acababa de usar para corregir lo que él llamaba mi debilidad. Yo, Alicia, de 18 años recién cumplidos, me quedé paralizada en la puerta, el corazón latiéndome como un tambor en las fiestas de la feria de San Lucas, sabiendo que ese golpe no era solo para ella, sino para mí también, porque Laura y yo compartíamos el mismo secreto, un amor que ardía en silencio entre nosotras, prohibido por las cruces de madera que adornaban las paredes de nuestra casa humilde en las afueras de Jaén. No era la primera vez que el miedo nos unía como las raíces entrelazadas de los olivos centenarios que rodeaban nuestro pueblo. Desde niñas, Laura y yo habíamos sido inseparables, dos mitades de un todo en esa Andalucía de procesiones y rezos, donde las mujeres se cubrían con mantillas negras y los hombres hablaban de honor con el puño cerrado. Nacimos en una noche de tormenta en 1965, bajo el techo de tejas rojas que mi abuelo había construido con sus propias manos, en una finca donde el aceite de oliva era el pan de cada día y las historias de amor se contaban solo en susurros, si es que se contaban. Mamá murió al parirnos, dejando a papá con dos niñas que eran como gotas de agua, mismo rostro anguloso, mismos ojos color avellana que reflejaban el sol del mediodía, misma risa que llenaba los patios empedrados. Pero mientras Laura se inclinaba hacia los libros y los sueños de escapar a Granada para estudiar, yo me perdía en los atardeceres, contemplando cómo el viento mecía los olivos y soñando con un tacto que no era el de un hombre. Todo empezó en el verano de 1983, cuando el calor de Jaén nos ahogaba como una manta de lana en julio. Teníamos 18 años, y el pueblo bullía con la cosecha de aceitunas, ese ritual que une a familias enteras bajo el sol implacable. Papá, un viudo endurecido por la tierra y las deudas, nos obligaba a trabajar en la finca desde el amanecer, recolectando frutos que olían a tierra húmeda y a promesas de aceite virgen. Las mujeres de esta casa no sueñan, trabajan, nos repetía, su bigote gris temblando como las hojas en la brisa. Laura y yo nos escapábamos al atardecer, subiendo a la colina donde el castillo de Santa Catalina vigilaba el valle como un guardián celoso. Allí, entre las ruinas de piedra caliza, nos besamos por primera vez. Fue un roce tímido como el de dos alas de mariposa, pero encendió un fuego que nos consumía por dentro. «Somos pecadoras, Alicia», murmuró ella después, con las mejillas sonrosadas bajo la luz dorada. «No somos libres», respondí yo atrayéndola más cerca, sintiendo como su aliento se mezclaba con el aroma de los tomillos silvestres. Pero los secretos en un pueblo como el nuestro duran lo que un suspiro en una procesión de Semana Santa. Una tarde, mientras ayudábamos a doña Carmen, la vecina chismosa con lengua más afilada que una hoz, a preparar las aceitunas para el aliño, ella nos pilló intercambiando una mirada demasiado larga, un roce de manos que se demoró. Al día siguiente el rumor corrió como el aceite por la prensa: las gemelas de los López son raras, se quieren como hombres. Papá lo oyó en la taberna, donde los hombres se emborrachaban con anís y contaban chistes sobre curas y demonios. Volvió a casa con los ojos inyectados en sangre, el cinturón ya desenrollado en su mano callosa. Entró en la cocina donde Laura pelaba patatas para la cena, y sin mediar palabra, la golpeó. El sonido fue como un trueno seco, y vi cómo mi hermana caía, su falda de algodón azul manchada de tierra del suelo. «Levántate, degenerada». «¿Qué clase de hija mía eres?», rugió él, mientras yo gritaba desde el umbral, paralizada por el terror que me atenazaba las piernas. Laura no lloró. Se levantó despacio, limpiándose la sangre del labio partido con el dorso de la mano, y me miró con esos ojos que eran un espejo de los míos. «Papá, no es lo que piensas», mintió ella, cubriéndome como siempre lo había hecho desde niñas. Pero él no escuchaba. Me señaló con un dedo tembloroso: «¿Y tú, Alicia, qué sabes de esto? ¿Estás podrida también?». El aire se espesó con el olor a ajo y comino de la olla que hervía olvidada en el fogón. Corrí hacia ella abrazándola, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío, pero papá nos separó de un empujón. «Fuera de mi vista, las dos. Mañana os llevo al cura para que os exorcice esta porquería». Esa noche, acurrucadas en nuestra cama compartida, con el crucifijo de madera colgando sobre nosotras como una espada de Damocles, juramos que huiríamos. Pero el miedo era un lazo más fuerte que el amor, el miedo a dejar atrás la finca,
a papá solo con sus fantasmas, a un mundo que nos devoraría vivas por ser quienes éramos. Los días siguientes fueron un purgatorio de silencios y miradas esquivas. Papá nos vigilaba como un halcón, obligándonos a ir a misa 2 veces al día, donde el padre Ramírez predicaba sobre Sodoma y Gomorra con voz grave que retumbaba en las bóvedas de la iglesia de San Ildefonso. Laura se hundía en sus libros, escondiendo poemas de Lorca bajo el colchón, mientras yo trabajaba doble turno en la finca, cortando olivos hasta que las manos me sangraban. Pero el amor no se apaga con rezos ni con azotes, crece en las sombras, como las raíces bajo la tierra árida de Jaén. Una noche, mientras papá roncaba en su habitación con una botella de vino tinto a medio beber, nos escabullimos al patio. Bajo la luna llena que iluminaba los limoneros, nos besamos con desesperación, sabiendo que cada roce podía ser el último. «Te quiero, Alicia, más que a mi propia alma», susurró ella, y yo respondí con lágrimas, «y yo a ti, pero ¿qué haremos? Somos prisioneras aquí». El conflicto estalló de nuevo una semana después, durante la fiesta de la vendimia. El pueblo entero se reunía en la Plaza Mayor con barriles de mosto y guitarras que tañían fandangos hasta el amanecer. Papá nos obligó a ir, vestidas con los trajes regionales de lunares rojos que mamá había cosido antes de morir. «Sonreíd y comportaos como señoritas decentes», nos advirtió. Pero en medio del bullicio, con el olor a jazmín y a sudor mezclado en el aire, Laura desapareció. La busqué entre la multitud, el corazón en un puño, hasta que la encontré en un callejón oscuro, acorralada por 3 muchachos del pueblo, liderados por Manuel, el hijo del molinero, que siempre había puesto los ojos en nosotras como si fuéramos trofeos. «Ven con nosotros, Laura, déjate de tonterías de libros y rarezas», le dijo él, su aliento apestando a vino. Ella se zafó, pero uno de ellos la empujó contra la pared. Corrí hacia allí gritando, y en la refriega, Manuel me reconoció. «Mira quién viene», la otra gemela maricona, escupió, y el puñetazo que lanzó me abrió la ceja. Papá llegó en ese momento, alertado por los gritos. Vio la sangre en mi rostro, a Laura desaliñada contra la pared, y lo malinterpretó todo. «Hijas de puta», atrayendo a los hombres como putas, bramó, arrastrándonos de vuelta a casa bajo las miradas curiosas de los vecinos. Esa noche el cinturón silbó de nuevo, pero esta vez fue peor. Nos golpeó a las 2, alternando como si fuéramos olivos que podar. «Os mataré antes de que manchéis el nombre de los López», juró, y en medio del dolor, vi en sus ojos no solo ira, sino un terror profundo, el de un hombre que había perdido a su esposa y ahora veía perder a sus hijas ante un mundo que no entendía. Laura y yo nos curamos mutuamente en la penumbra, con paños húmedos y promesas susurradas. «Tenemos que irnos, Alicia». «Mañana al amanecer», dijo ella, y yo asentí, aunque el alma se me partía al pensar en abandonarlo todo. Al alba, con las maletas hechas de trapos y recuerdos, un pañuelo de mamá, un mechón de pelo de cada una, nos escabullimos por la puerta trasera. El camino a la estación de tren en Jaén capital era un calvario de 3 horas a pie, bajo un sol que ya quemaba la tierra. Hablábamos poco, solo lo necesario para mantenernos en pie. En Madrid encontraremos trabajo, un lugar donde ser nosotras. Pero el destino, ese caprichoso dios andaluz, tenía otros planes. En la estación, entre el humo de las locomotoras y el ajetreo de viajeros con atillos al hombro, nos topamos con tía Rosa, la hermana de papá, que volvía de un mercado en Córdoba. Sus ojos se clavaron en nosotras como dagas. «Huyendo como ladronas». «¿Qué habéis hecho?», exclamó, y antes de que pudiéramos responder, nos arrastró de vuelta al pueblo en su carro tirado por mulas. Papá nos esperaba en el umbral, con el rostro ceniciento y una escopeta de caza en las manos, no para disparar, sino como símbolo de su autoridad quebrada. «No saldréis de aquí hasta que os caséis y tengáis hijos que limpien esta mancha», decretó, encerrándonos en habitaciones separadas. Los meses siguientes fueron una lenta agonía. Laura cayó enferma de pena, su cuerpo consumiéndose como una vela en vigilia, mientras yo negociaba con papá en vano, suplicándole comprensión. «No es pecado amar, papá. Es lo que Dios nos dio». Él respondía con silencios o con Biblias abiertas en pasajes de Levítico. El pueblo murmuraba, las gemelas locas y las puertas se cerraban a nuestro paso. En esa prisión de olivos y cruces, nuestro amor se convirtió en un hilo frágil, sostenido por notas escondidas bajo las baldosas y miradas robadas en la misa. Entonces llegó el giro que lo cambió todo, el embarazo de Laura. No por un hombre, sino por un secreto que ella me confesó una noche, susurrando a través de la pared que nos separaba.
Fui a ver a una curandera en las afueras, Alicia. Quería un hijo nuestro, un pedazo de nosotras para desafiarlos a todos. Usando métodos antiguos de las mujeres andaluzas, semillas y rezos paganos mezclados con ciencia clandestina, Laura había concebido con donante anónimo, un acto de rebeldía que la llenó de esperanza y terror. Cuando se lo dije a papá, creyendo que un nieto ablandaría su corazón, él palideció. Un bastardo de tu depravación, gritó, y la bofetada que le dio fue la última gota. Laura sangró y en ese instante juré que si él no cambiaba, yo lo haría por ella. Huimos de nuevo, esta vez con la complicidad de la noche y un viejo mapa de Jaén que Laura había dibujado de memoria. Dejamos una nota para papá: volveremos cuando el amor sea suficiente. El tren a Granada nos llevó lejos, a una pensión cutre en el Albaicín, donde las paredes encaladas olían a temoruno y a sueños rotos. Allí, con trabajos precarios, yo en una fábrica de aceite, ella cosiendo mantones para turistas, preparamos la llegada del bebé. Nuestro amor floreció en esa libertad frágil, besos robados en los miradores con vistas a la Alhambra, donde el viento susurraba promesas de eternidad. Este niño será nuestra victoria, Alicia, decía Laura, acariciando su vientre redondeado bajo la luz de las velas. Yo la creía, aunque el fantasma de Jaén nos perseguía en pesadillas, el rostro de papá, endurecido por el resentimiento, y los olivos que clamaban por nuestras manos. Pero los secretos tienen alas cortas en España, incluso en ciudades que se dicen cosmopolitas. 6 meses después nació nuestra hija, a la que llamamos Isabel, en una clínica humilde de Granada, con el llanto de ella resonando como un fandango de esperanza. Era perfecta, ojos como los nuestros, piel dorada por el sol andaluz, y un mechón rebelde que se enredaba como las calles del Albaicín. La criamos con ternura feroz, cantándole sevillanas suaves y contándole cuentos de princesas que se salvaban a sí mismas. Laura se recuperó, su cuerpo volviéndose más fuerte con cada amanecer, y yo encontré en la maternidad una armadura contra el pasado. Sin embargo, la carta llegó como un mazazo. Era de tía Rosa, informando que papá había sufrido un derrame, paralizado del lado izquierdo, solo en la finca que se desmoronaba bajo el peso de las deudas. Tenemos que volver, Alicia. Es sangre de nuestra sangre, suplicó Laura una noche, mientras Isabel dormía en su cuna de mimbre. Yo me resistí, el corazón dividido entre el perdón y la rabia. ¿Y si nos rechaza de nuevo? ¿Y si le hace daño a Isabel? Pero ella insistió con esa determinación que siempre había sido su don: el odio nos ha robado demasiado. Es hora de sanar, o al menos de intentarlo. Así, con Isabel envuelta en una manta bordada con olivos, símbolo irónico de nuestro origen, regresamos a Jaén en un autobús polvoriento, el paisaje de sierras y olivares desplegándose como un tapiz familiar. Papá nos recibió en la puerta de la finca, sentado en su sillón de mimbre, con el brazo inútil colgando como una rama seca. Su rostro, surcado por arrugas nuevas, se contrajo al vernos. ¿Habéis vuelto? Con eso, murmuró, señalando a Isabel con un dedo tembloroso. No era bienvenida, sino acusación. Los primeros días fueron un baile tenso. Yo cocinaba paellas con arroz de la huerta, recordando las recetas de mamá, mientras Laura cuidaba la finca con manos expertas, podando olivos como si curara heridas. Isabel correteaba por los patios, riendo con las gallinas, ajena al abismo que se abría bajo nuestros pies. Papá la observaba desde lejos, con ojos que mezclaban curiosidad y repulsión. Es una niña sana, papá. Como nosotras lo fuimos, le dije una tarde, sentándome a su lado en el porche, donde el sol poniente teñía las colinas de oro. Él gruñó, escupiendo el hueso de una aceituna. Sana, pero nacida de pecado. ¿Quién es el padre? ¿Algún cabrón de Granada que os dejó preñadas y huyó? La mentira que Laura había tejido, un amante fugaz, un error de juventud, se deshilachaba ahora. Sentí la ira subir como bilis. No hay padre, papá. Solo amor. Amor entre nosotras. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el canto de un ruiseñor en los olivos. Por primera vez vi lágrimas en sus ojos, no de rabia, sino de algo más profundo: soledad. Vuestra madre. Ella también era diferente. Reía demasiado, soñaba con bailar flamenco en Sevilla. La perdí porque no la entendí. Esa confesión, susurrada como un rezo, fue el primer hilo que tejió un puente frágil entre nosotros. Pero la paz era ilusoria, como las nubes que pasan sobre las sierras sin mojar la tierra.
El conflicto resurgió con la llegada de Manuel, el del callejón, ahora un hombre de 30 años con esposa y 2 hijos, pero con la misma mirada codiciosa. Había oído del regreso de las gemelas raras, y vino a la finca con una propuesta: comprar nuestras tierras a precio de saldo, aprovechando las deudas de papá. Vended y volved a vuestras locuras urbanas, nos dijo en la cocina, su voz untuosa como aceite rancio. Laura lo enfrentó con Isabel en brazos: esta tierra es nuestra herencia, no tu botín. Él rió, pero sus ojos se detuvieron en mí demasiado tiempo, recordándome el puñetazo de antaño. Esa noche, mientras lo despedíamos, papá cometió el error que lo cambió todo. En un arrebato de orgullo andaluz, le contó a Manuel nuestro secreto, vendiéndolo como chisme para ganar tiempo. Mis hijas son complicadas. Pero la finca es pura. El rumor se extendió como incendio en los secarrales. Al día siguiente el pueblo nos escupió, la cooperativa rechazó nuestro aceite, doña Carmen nos negó el pan, y en la iglesia, el padre Ramírez nos negó la comunión. Fornicadoras, gritaban las mujeres desde las ventanas. Papá, avergonzado, nos culpó: vuestra presencia lo ha envenenado todo. La traición dolió como una espina en el corazón. Laura, con los ojos hinchados de llanto, me confrontó en el huerto: ¿ves? Te lo dije, debimos quedarnos en Granada. Pero yo, seca como los olivos que se resisten al hacha, insistí: no huiremos de nuevo. Enfrentaremos esto juntas. Isabel, ajena, jugaba con piedrecitas, formando castillos que se derrumbaban como nuestras ilusiones. El clímax llegó en la noche de San Juan, cuando Jaén se ilumina con hogueras y saltos sobre las llamas para ahuyentar el mal. Habíamos planeado una cena familiar, un intento desesperado de reconciliación: gazpacho frío, cordero asado y vino de las bodegas locales. Papá accedió a regañadientes, pero bajo la mesa, su mano temblorosa rozó la de Isabel por primera vez, un gesto torpe que la hizo reír. Abuelo, balbuceó ella, y por un instante vi al hombre que había sido, el que nos cargaba en hombros durante las romerías. Pero entonces irrumpió Manuel, ebrio y furioso, con un grupo de borrachos a su espalda. Aquí están las mariconas y su bastardo, vociferó, empujando la puerta de par en par. El caos estalló: platos rotos, sillas volcadas, y Manuel lanzándose sobre Laura, acusándola de robarle la honra con mentiras sobre su pasado. Yo me interpuse, recibiendo un puñetazo en el estómago que me dejó sin aliento, pero fue papá quien sorprendió a todos. Con su brazo sano, blandió un bastón y golpeó a Manuel en la rodilla, derribándolo. Fuera de mi casa. Estas son mis hijas, y esta niña es mi sangre. Si las tocas, te mato. El silencio cayó como una manta sobre la hoguera crepitante afuera. Manuel se levantó cojeando, murmurando maldiciones, y se fue con su séquito. Papá se derrumbó entonces, sollozando como un niño, abrazando a Isabel que lloraba asustada. Perdonadme, hijas. He sido un monstruo, cegado por el miedo a perderos como perdí a vuestra madre. Ese momento, bajo las estrellas de Jaén que parpadeaban como ojos compasivos, fue el cao trao que rompió las cadenas, no con violencia, sino con vulnerabilidad cruda, esa que los andaluces guardamos bajo capas de orgullo. Laura y yo nos miramos, lágrimas surcando nuestros rostros idénticos, y nos unimos al abrazo. Te queremos, papá, susurramos, y él respondió con un: lo sé ahora, demasiado tarde, pero lo sé. La noche transcurrió en confesiones, él admitió su juventud reprimida, un amor no correspondido por un compañero de campo que lo marcó para siempre, nosotras, el terror que nos había unido más que cualquier beso. Isabel, dormida en brazos de su abuelo, era el puente que habíamos anhelado. Sin embargo, la reconciliación no borró las cicatrices. Los días siguientes trajeron más pruebas: el pueblo nos aisló, las deudas nos ahogaban, y Manuel juró venganza, extendiendo calumnias que llegaron hasta las autoridades locales, amenazando con quitarles la custodia a mujeres inmorales. Tuve que tomar la decisión más difícil: confrontar a Manuel en la Plaza Mayor, bajo el reloj que marca las horas como juicios. Déjanos en paz, o revelaré tus propios secretos, le dije, aludiendo a rumores de sus affairs con casadas. Él palideció y retrocedió, pero el daño estaba hecho. Laura, exhausta, cayó en una depresión profunda, cuestionando si nuestro amor valía el precio. Tal vez debamos separarnos por Isabel, murmuró una noche, y mi corazón se partió como arcilla seca. La crisis me obligó a mirar adentro, a desenterrar las raíces de mi propia alma. En las madrugadas solitarias, mientras Jaén dormía bajo su manto de niebla,
caminaba por los olivares, tocando los troncos nudosos como si fueran confesores mudos. Recordaba las palabras de Lorca, que Laura me había leído en susurros: el amor es un río que arrastra todo, pero deja perlas en la orilla. ¿Eran nosotras esas perlas, o solo guijarros pulidos por el dolor? Decidí luchar no con puños, sino con verdad. Organicé una reunión en la taberna del pueblo, invitando a los vecinos que nos habían escupido. Venid a oír nuestra historia, les dije, y sorprendentemente unos pocos vinieron, doña Carmen entre ellos, con su rosario apretado en la mano. Allí, bajo las vigas ahumadas y el olor a tabaco negro, conté todo: el primer beso en la colina, los golpes de papá, el nacimiento de Isabel como acto de fe en un futuro queer. Laura se unió, su voz temblorosa al principio, ganando fuerza como un río desbordado. No somos raras, somos humanas, amando como el corazón dicta. Papá habló al final, su silla de ruedas crujiendo como un lamento: fui yo el raro, ciego por el miedo. Estas mujeres me salvaron, y a esta niña la criaremos con el amor que yo negué. El silencio fue denso, pero al final, aplausos tímidos rompieron el hielo. No todos se convirtieron, Manuel se burló desde la puerta, pero fue un comienzo. Doña Carmen nos abrazó susurrando: perdonad a esta vieja tonta. La traición final vino de donde menos lo esperábamos, de Laura misma, o al menos eso creí en el peor momento. Una mañana encontré una carta en su bolsillo, una oferta de trabajo en Barcelona, para ella sola, con promesas de estabilidad y olvido del escándalo. ¿Me dejas?, le grité, el papel temblando en mi mano como una hoja en tormenta. Ella lloró explicando: quería protegerte, Alicia. Pensé que con Isabel en Jaén, tú estarías a salvo de más dolor. El malentendido fue un abismo, yo lo vi como abandono, ella como sacrificio. Peleamos como nunca, palabras afiladas como hoces, siempre has sido la fuerte, la que decide. ¿Y yo qué soy, tu sombra? Isabel nos oyó desde el pasillo, su carita pálida como la luna de Jaén, y eso nos detuvo. Nos abrazamos en el suelo de la cocina, sollozando, reconociendo que el amor verdadero no es posesión, sino elección diaria. Papá me dio con sabiduría ganada a golpes: el amor no es una cadena, hijas. Es un olivo, se dobla con el viento pero no se rompe. Juntos rechazamos la oferta de Barcelona, en cambio transformamos la finca en un pequeño molino cooperativo, vendiendo aceite ecológico con etiquetas que contaban nuestra historia: aceite de raíces queer, prensado con amor. Los turistas llegaron atraídos por el exotismo andaluz mezclado con autenticidad, y el pueblo, lentamente, se ablandó. Manuel se fue a Córdoba humillado por sus deudas, y en su lugar, nuevos vecinos, jóvenes de Madrid con ideas frescas, se instalaron, trayendo libros y debates sobre derechos. Isabel creció en ese renacer, correteando por olivares donde las gemelas ya no eran raras, sino leyendas vivas. A los 8 años me preguntó: mamá, ¿por qué papá no es como los otros papás? Le expliqué con Laura a mi lado: porque el amor tiene muchas formas, como los ríos que riegan Jaén. El nuestro es el más fuerte. Papá, ahora en silla pero con el espíritu enderezado, le contaba cuentos de nuestra madre, de cómo bailaba flamenco en secreto, soñando con una España libre. Murió en una tarde de vendimia, rodeado de nosotras, con una sonrisa que borraba años de sombras: habéis sido mi salvación, mis niñas. Años después, Jaén nos recuerda en sus colinas, donde los olivos susurran nuestras verdades. Laura y yo, con arrugas que narran batallas ganadas, caminamos de la mano por el sendero al castillo. Isabel, ahora una adolescente con ojos soñadores, correteando adelante, prometiendo un futuro sin cadenas. El amor que empezó con un beso prohibido se ha convertido en legado, no perfecto, marcado por cicatrices, pero humano, profundo, andaluz hasta la médula. En esta tierra de pasión y pena, hemos aprendido que ser rara no es maldición, sino bendición, la de amar sin miedos, criando hijas con el fuego que casi nos consumió. Y así, bajo el sol eterno de Jaén, seguimos escribiendo nuestra historia, página a página, beso a beso, en el lenguaje silencioso de los olivos que nos vieron nacer y renacer.